Salonia, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. Ahí la pregunta que le hacía al Pollo Sobrero. A 45 días de la asunción de Javier Milei, un paro con movilización. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos, Eduardo? Mira, en 45 días se llevó adelante una política que algunos no pueden llevar en 45 años. Una reforma laboral de hecho, eliminación, una política para eliminar derechos esenciales como es el derecho a manifestarse, una política económica que de entrada hizo una devaluación del 120% y por lo tanto un traslado a los precios de esa devaluación que ha pulverizado salarios, jubilaciones, ingresos fijos y si le seguimos sumando cosas como privatización de empresas públicas, absurdos como se plantean en la ley que en relación a las libertades democráticas no se pueden reunir más de 30 personas en una esquina, hay que pedir permiso para eso. Es decir, si uno quiere hacer un cumpleaños como ellos suelen hacer en las plazas, va a haber que pedirle permiso a la ministra Bullrich o al presidente Milei, y cuando uno pide permiso está el hecho de que te lo pueden negar. Es decir, se considera que el presidente, que la ministra de Seguridad, tiene la potestad de decirle a alguien si puede o no reunirse en la Argentina y manifestarse, lo cual es violatorio de la Constitución, es violatorio de los derechos y las garantías que consagra la Constitución Nacional. Es decir, claramente estamos frente a una ofensiva muy antiobrera, antidemocrática, antipopular y por supuesto con sectores que salen muy beneficiados, porque acá no ajustan a todo el mundo, no pierde todo el mundo. Imagínate que aquel que tenía, que tiene exportaciones en dólares, se ha visto beneficiado con un aumento del dólar que el Estado le cambia enormemente. Los que tienen bonos, los bonos SER, los bonos que se ajustan por inflación, claramente también se han visto muy beneficiados. Y entonces tenemos un traslado de recursos, una transferencia de los sectores más empobrecidos, los sectores de los trabajadores, hacia los sectores de la especulación financiera, los sectores del capital agrario, y por lo tanto estamos frente a un gobierno muy regresivo que ya en realidad tendríamos que haber hecho el paro a los primeros días de enero cuando salió el decreto de necesidad y urgencia para evitar que entre en vigencia, para evitar que el Parlamento lo deje pasar como hizo hasta ahora, porque el decreto de necesidad y urgencia es vigencia, entró en vigencia inmediatamente después de que de que pasaron 8 días de su promulgación y por lo tanto ya está en vigencia de los primeros días de enero. Sí. Y es un decreto que violenta absolutamente los derechos y garantías, que avanza sobre derechos conquistados, inclusive sin todavía haber pasado por el Parlamento, con lo cual creo que las razones sobran, y no solo sobran para un paro de 24 horas, sobran para darle continuidad al plan de lucha, porque hoy tenemos el paro va a ser muy grande, va a haber una gran movilización, y por lo tanto lo que necesitamos es como discutir cómo le damos continuidad. Por eso hoy vamos a estar planteando eso en la Plaza de Mayo, con una columna independiente, con los sectores del movimiento piquetero, con sectores del movimiento obrero también que plantean darle continuidad a este plan de lucha, porque si no nos quedamos en un paro que lo único que sirve es para descomprimir un poco la bronca, pero que no le da un canal para derrotar el DNU. Hay que derrotar estas leyes, ofensiva, y colocar a los trabajadores también en un plano de sus propios reclamos. La Eduardo, gente no ha fijado reclamos. Eduardo, no ha fijado reclamos salariales. En muchos, inclusive me incluyo, hablamos permanentemente de que el gobierno de Javier Milei va a pulverizar a la clase media. Y estamos hablando de la clase media y que va a ser afectada. Y los de abajo, porque ¿cómo están hoy los sectores más desprotegidos del país, sabiendo, y esto me lo están diciendo desde hace días varios referentes sociales que nos están llegando alimentos a los comedores? Hoy los de abajo, ¿cómo están, Eduardo? Mira, el presidente dijo que iba a estar abierta la billetera de lo que él llama ahora capital humano, ahora ante el desarrollo social, y es exactamente lo contrario, no han cerrado esa billetera. Por ejemplo, no entregan comida en los comedores populares. Desde que asumió este gobierno han pasado 40 y pico de días y no hay comida en los comedores populares, con distintos argumentos, con distintas excusas. La cuestión es que no hay comida en los comedores populares. Los programas sociales también fueron pulverizados por la inflación. Si no va a hacer falta que den de baja los planes sociales.
Con el proceso inflacionario en 2 meses no existen más, caen en su poder de compra, es decir, se desvalorizan absolutamente. Vi una polémica donde el presidente le contestaba a Adrián Suárez sobre el problema del fomento al cine, al teatro, decía, no, las prioridades, yo tengo poca plata, se la voy a dar a los que menos tienen. Falso, no tenemos ni cine ni comida. Y por lo tanto, lo que hay sí hay recursos, sí hay plata para la especulación financiera. ¿Cómo se pagan los bonos SER? Con emisión. Se pagan con emisión que efectivamente se hace para pagar esos bonos. ¿Y cómo se traslada todos esos recursos del proceso inflacionario que han sufrido los trabajadores a un sector que ganó? A un sector que en estos 45 días se llenó los bolsillos, que son, por ejemplo, los exportadores en dólares. Eduardo, te hago la última. Empezó sin duda una nueva época en la Argentina. ¿Crees que esta época va a primar la persecución a gremios, la persecución a dirigentes de movimientos sociales? ¿Eso ya está eso? Sí. Y no solamente es así en la ley, ya hay persecución, ya hay, por ejemplo, bueno, esto que nos han mandado, una carta de documento diciendo que tenemos que pagar el operativo policial 60 millones, 200 millones, no sé de qué habla esta gente. La policía es un servicio público que ya está paga por los impuestos. El problema, si uno arma un operativo desmesurado, como hay que armado hasta ahora la ministra Patricia Bullrich, es responsabilidad de la ministra, porque no hace falta armar semejante operativo. Lo que hay que hacer es garantizar que la movilización se haga en forma pacífica. La policía no tendría que intervenir, no tendría que reprimir, por supuesto, pero además hay otra cuestión. Acá ya hay una política de terror. Ayer la volví a escuchar a la ministra Patricia Bullrich aterrorizando a los que van a querer manifestarse, con descuentos, con ataques, con amenazas represivas. Bueno, han salido jueces a tener que decirle, señora, usted no puede tener un colectivo, subir arriba del colectivo y amenazar a la gente, pedir documentos. Hay medidas cautelares que ya empiezan a salir, hay pronunciamientos internacionales. Yo la primera vez que veo que están circulando videos, no sé si lo viste, de solidaridad internacional con la Argentina, con los trabajadores argentinos, de muchos sindicatos, de muchas centrales sindicales en el mundo, que dicen, bueno, acá estamos en una situación en la que no es muy común. Esto pasa cuando hay una dictadura militar en el que se prohíbe manifestar. Ahí coincido con vos, Eduardo. Vos sabés que yo hago también periodismo en la calle, y quizás hoy nos encontremos con algunos representantes internacionales del sindicalismo, pero también me llamó la atención las adhesiones de diferentes puntos del mundo. Nunca me había pasado, de hace 12, 13 años que hago periodismo, y tan directamente el respaldo sindical internacional no lo había visto. Es impresionante, ha generado una reacción en los trabajadores del mundo, en los representantes de las centrales sindicales en el mundo, de todo tipo, y están circulando hoy en las redes, de los países europeos, por supuesto en Latinoamérica, una reacción porque no pueden creer que de un plumazo se haga una reforma laboral, que de un plumazo se prohíban las libertades democráticas, que de un plumazo se liquide el poder adquisitivo de los trabajadores sin ningún tipo de compensaciones, con un proceso devaluatorio que sigue avanzando y que además no ha concluido, porque claramente si el cálculo le sale mal, como evidentemente va a ocurrir, le va a salir mal, vamos a una nueva devaluación en un mes o en 2. Y por lo tanto un nuevo golpe al salario. Eduardo Beliboni, líder del Polo Obrero, muchas gracias. No, gracias a vos, muy amable, buen día.